Buenas tardes a todos. Estamos iniciando otra actividad en el marco del ciclo de homenajes que viene haciendo hace un tiempo el Club de la Libertad. Bueno, lo que hoy nos reúne acá es un homenaje por la Revolución de Mayo, revolución, valga la redundancia, que se dio en los albores del siglo XIX y representó el comienzo de la emancipación de lo que hoy es nuestro país, Argentina, de uno de los imperios más grandes que conoció la humanidad, que como fue la corona española, a partir de su descubrimiento de América. Bueno, hoy nos van vamos a escuchar a tres distinguidos oradores, como lo son Luca Tomás Sánchez, quien es coordinador de charlas de Perspectiva Joven, un ciclo que se arrancó hace poco del club, conductor de un programa radial y activista social. Andrés Salvador, abogado y profesor en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Universidad Nacional del Nordeste, también colaborador del Club de la Libertad, y Carlos Moratorio, quien también es abogado y director del Club de la Libertad. Para entrar en lo que es el marco de este debate, desde el club elegimos unas palabras del filósofo Santiago Cablov, quien dice que lo que celebramos hoy no es incompatible con lo que tenemos como tarea. Lo que se celebra en el sentido festivo de la palabra es que hubo una emancipación de lo que podríamos llamar los poderes coloniales. Esto merece ser celebrado porque era el desafío más alto que tuvo la generación de 1816 y con toda la dificultad que tuvieron y lograron entender el desafío del país, y ahí empezó la tarea de construir nuestra libertad, porque no es que pasamos a ser libres. ¿Y cómo se construye la libertad de una nación? Parece importante entender cuáles son los desafíos de cada época. En consecuencia, y haciendo un panorama muy amplio, nuestra generación se tiene que preguntar qué debemos hacer para ensanchar nuestra independencia y para entender en qué consiste para nosotros la tarea de ser independiente. Porque la mejor celebración es entender los desafíos de cada época enfrenta para sostener la idea de la independencia. Santiago Cadablo. También elegimos como introducción, para no seguir dilatando, un video que los vamos a estar poniendo del profesor Guillermo Carlos Figueroa, y en este momento vamos a compartirlo, a ver si podemos acá compartir el video. Gran pregunta. Esta es la parte donde luchamos contra la tecnología, porque creo que no se puede compartir mi pantalla si no soy administrador. Ahora voy a intentar de nuevo. ¿Cómo? Ahora podés intentar de nuevo. A ver. Configuración, grabar, compartir. Acá está. Ahí vamos. Lo que se trataba era, digamos, de repasar cuál fue el sentido, cuál fue la intención de los hombres de Mayo. Ayer dijo que había todo el momento, pues,
dotar al país de instituciones, mucho antes de la Constitución Nacional, dotarla de un rumbo, de ideas, analizar, digamos, por qué, digamos, se había producido este hecho de la independencia. Pero más adelante, en 1870, añade otro elemento importante. Él significa que se haya asumido por parte de muchos un concepto, digamos, de patriotismo vinculado a ideas que tenían los griegos y los romanos. El patriotismo dice Alberti como negación de la libertad individual. Sí, la independencia era respecto a un país extranjero que fue, digamos, el Imperio Español en América, pues esa independencia tenía que tener como complemento la libertad del individuo frente al Estado. Ese era el gran tema. Entonces, en definitiva, cuando se conmemora en mayo, se conmemora, digamos, el punto de partida de la independencia, pero lo que aquellos hombres señalaban eran los logros, pero también las insuficiencias. Porque hay que pasar de los acontecimientos, digamos, de las armas con que se había logrado ese movimiento, a dotar a ese movimiento de ideas y objetivos. Y no solamente eso, sino que plasmar esas ideas y esos objetivos en un cuerpo constitucional y en leyes. Eso es lo que estaba ausente hasta ese momento. Están incorporando el tema de la libertad como un tema central. Una libertad que vino, digamos, repetido varias veces, pero que sin embargo, por las circunstancias de la compleja historia argentina, ese valor fue quedando de lado. Entonces, me parece a mí que finalmente la conmemoración de una fecha como esta tiene que recoger todas esas reflexiones y hacer que las conmemoraciones sean reflexivas. Actualmente la historia escrita en los últimos años también ha sufrido un grave deterioro y degradación, ha sido cargada de ideologías interesadas. Y lo que se trata es de establecer, junto con la verdad histórica, un valor, digamos, que no es menor que la verdad en sí misma, la búsqueda de la verdad histórica en sí misma es un valor, pero también los valores que están, digamos, en nuestra historia. Valores que todavía, digamos, nosotros tenemos que llevar el compromiso de mantenerlos y de transmitirlos, digamos, a porque en definitiva la patria es la continuidad del esfuerzo, como decía Joaquín de González. Y despegar también, lograr definitivamente lo que Joaquín de González y la ley de oro y del territorio de Argentina. Los conflictos permanentes, la lucha, los antagonismos artificialmente muchas veces creados, no por digamos, la sociedad en su conjunto, sino por pequeños grupos que han hecho, digamos, del antagonismo y del hostigamiento su razón de ser. Por eso creo que una reunión como esta me parece a mí muy, muy importante, yo les agradezco. Y bueno, hasta acá el video, la parte por lo menos que creímos concerniente desde el club para enmarcar o presentar o dar unas palabras para dar un marco a quienes van a exponer hoy. Y bueno, lo que voy a anunciar también es que se le va a estar dando una encuesta a todos los participantes para responder en no más de 30 segundos, un minuto, para que luego podamos compartir. Ahí está llegando la encuesta, para que podamos compartir los resultados posteriormente. Bueno, para quienes ya votaron, les agradecemos. Y bueno, vamos a seguir, o vamos a empezar, mejor dicho, con la parte importante, para no ir dilatando más. Primero que nada, desde el club queremos agradecer a las personas que van a ser de oradores hoy. Sabemos que es muy importante el esfuerzo, el tiempo que le dedican para participar, y eso es muy valioso para nosotros. Bueno, antes de empezar, quiero aclarar que van a tener 15 minutos cada uno de los oradores. Se puede agregar 5 minutos más si hace falta cerrar la idea, pero que esto se entienda como una excepción. Y acá tenemos dos abogados que creo que van a entender ese concepto.
que la regla son 15 minutos y excepcionalmente se pueden agregar 5 más de ser necesario. Así que por favor, si pueden ser respetuosos con el tiempo, y posteriormente abriremos la etapa de conversatorio, por así decirlo, o de debate. Así que bueno, le voy a dejar la palabra primero en el orden a Luca, va a continuar Andrés y va a finalizar Carlos. Así que bueno, me despido por un ratito y les dejo en compañía entonces de Luca, por favor. ¿Activas tu micrófono? Buenas tardes, yo soy Lucas Sánchez, como me presentó Ezequiel recién. Un gusto, gracias por todos por sumarse y un gusto estar acá con ustedes. Yo voy a hablar un poco para contextualizar de lo que fue la Revolución de Mayo. Voy a hablar sobre las causas y las consecuencias que tuvo la revolución. Primero voy a ir tocando un poco el tema de las causas externas, después ver con las causas internas, y después de eso voy a finalizar con las consecuencias que trajo esta revolución en el año 1810. Si les parece, voy a empezar. Una de las consecuencias más importantes que yo veo es la independencia de los Estados Unidos, que se dio en 1726 de Gran Bretaña. Esta independencia también, después de lograrse la independencia, marcó su constitución para todos los habitantes de Estados Unidos, y decía que todos los hombres eran iguales ante la ley y no había diferencia ni entre la ley ni entre ellos, pero esto todavía no incluía a los esclavos. También la Constitución defendía la propiedad privada y la libertad. Esto estableció un gobierno republicano. Otra cosa para destacar es que esta revolución incentivó, llevó o mostró de alguna forma a los criollos que vivían en América Latina que era posible una revolución acá, una revolución en los virreinatos de América Latina. Otra de las causas importantes de esta revolución fue los ideales que trajeron la Revolución Francesa, ocurrida en 1789, que se habían comenzado a difundir los ideales de la igualdad, la libertad, la fraternidad. Ahí podemos ver que entre Estados Unidos y Francia los dos destacan la libertad y la propiedad. Bueno, como todos ustedes saben, la Revolución Francesa, una asamblea popular, finalizó con años de monarquía, destituyendo a Luis XVI, a su esposa María Antonieta, suprimiendo los privilegios de los nobles, y después se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Como ya dije, los principios eran la igualdad, la libertad y la fraternidad. Esto tuvo una gran repercusión en los ideales de los burgueses criollos en ese momento, que miraban al continente de las actividades que estaban sucediendo en ese momento. Otra causa muy importante de la Revolución de Mayo fue la Revolución Industrial en Inglaterra, ya que la Revolución Industrial trajo una gran creación de producción y de artículos para vender. Inglaterra necesitaba vender eso a las demás naciones que estén interesadas, pero había una particularidad, que en el virreinato del Río de la Plata y en todas las colonias, que después voy a explicar mejor eso, solamente podían comerciar con España. Y era necesario para los ingleses comerciar también con América Latina. También deciden invadir en 1806 y 1807, que se conoce las famosas invasiones inglesas. Intentan invadir el virreinato del Río de la Plata. Esa es una de las causas también de la Revolución Industrial, porque los criollos necesitaban comerciar con alguien más que no sea solamente España, y eso también incentivó cuando las tropas criollas vencen de alguna forma a los ingleses en ese momento, también incentiva y muestra que son capaces de
sostener una nación, como lo veían en ese momento. Después, para finalizar las causas externas, voy a comentar que las guerras napoleónicas creo que fue una de las causas, si no la más importante, de la revolución, ya que en ese momento Napoleón obliga a que renuncie Carlos IV y su hijo Fernando VII, que son reemplazados por José Bonaparte, que, bueno, José es el hermano del emperador Napoleón Bonaparte. La monarquía española resiste formando la Junta Suprema de Españas e Indias, y bueno, después de esta caída, llega la información en mayo de 1810 al Virreinato del Río de la Plata. Yo creo que este fue el detonante de todas esas cuestiones anteriores. O sea, ya tenían los ideales, tenían una necesidad de comerciar, y que se queden sin un fuerte gobierno, sin tener al rey en ese momento, fue lo que hizo, que detonó que se realice la Revolución de Mayo. Las causas internas fueron las reformas borbónicas. Yo lo veo como una de las causas más importantes. En 1700 la Casa de Austria deja de gobernar España y lo empieza a hacer la Casa Borbónica, los Borbones, que estos reyes lo que intentan hacer es que antes de eso, América Latina y todas sus colonias eran vistas como reinos relativamente autónomos, y como España estaba en bancarrota, lo que intenta hacer esta dinastía es que todos los reinos sean colonias y dependan absolutamente de España. Eso les deja de tener una autonomía en cada una por su economía y por su comercio, y hacen que solamente puedan comerciar con España. Eso es lo que estaba comentando recién, y no puedan comerciar con alguien más como sea Inglaterra, Francia. Y ahí paso al siguiente tema, que es el monopolio español. Otra de las causas internas es el monopolio español. Muchos estaban interesados en comerciar con otras potencias, y empezó a existir lo que se llama contrabando, porque las personas de acá era muy costoso que toda la materia prima se la vendan a España, y después comprar también todo de España, así que ellos preferían comerciar con Francia y con Inglaterra. Y la última causa interna es la defensa de las invasiones inglesas. Como ya dije, esto generó un espíritu de patriotismo que también demostró que eran capaces de defenderse del enemigo, cuando, bueno, en esos 2 años, 1806 y 1807, las tropas inglesas intentan invadir el Virreinato del Río de la Plata. Los criollos saben defenderlo, y bueno, eso hace que de alguna forma ellos se muestren capaces de poder defender su nación y el virreinato en ese momento. Sin ayuda de España, porque recordemos que el virrey en ese momento se había ido, se había escapado, y no tuvo ninguna injerencia en esta batalla con Inglaterra, solamente estaban los criollos. Y ahí también se constituyeron milicias criollas que luego tendrían un importante peso político, que era el Regimiento de los Patricios, liderado por Cornelio Saavedra. Después Cornelio Saavedra va a tener un importante papel en el momento de la Revolución. Y esas son más o menos las causas internas y externas. Podemos analizar que en el contexto te mostraba que en Europa, tanto como en Norteamérica, empezaban a hablar de libertad, de propiedad privada, de igualdad ante la ley y ante los demás hombres. O sea, no era que tenían nobleza. Lo que hace la Revolución Francesa es eliminar los nobles del momento, así que los privilegios, así que eso, bueno, eso es muy importante que podamos destacar, ya que esas ideas también muestran que acá en América Latina era necesario que se realice. Y bueno, vamos hablando un poco de consecuencias para ir cerrando, las consecuencias de la Revolución de Mayo. Yo creo que la principal consecuencia fue la independencia de 1810, de 1816, perdón, que se realizó después de 6 años de la Revolución,
luego de varias guerras civiles. Otra de las consecuencias, me parece, que fueron la separación de las demás ciudades, como ser Montevideo, Paraguay y el Alto Perú, comenzaron a distanciarse de Buenos Aires y ellos mismos empezaron a formar sus propios gobiernos, ya que recordemos que el Virreinato del Río de la Plata se había fundado justamente con la nueva Casa Borbónica y era uno de los virreinatos más jóvenes de América, tenía muy pocos años y no había llevado a crearse, no había llegado a crearse un espíritu patriótico por este lugar, o sea, no había una unión fuerte entre Paraguay, lo que hoy es Uruguay, y Buenos Aires. O sea, no fue que les costó mucho desarmarse en ese momento, y como ya les dije, se separaron. La mayor parte de las ciudades que lo componían tenían poblaciones, producciones, mentalidades y contextos diferentes entre sí, y eso fue lo que nos llevó a que se junten todos para poder realizar una nación quizá más grande de la que es ahora. Y también hubieron consecuencias económicas muy sensibles para Buenos Aires con los conflictos de Perú, Uruguay y Paraguay, porque desde entonces se interrumpió el intercambio de frutos con estaño para las minas del Potosí y la yerba del tabaco paraguayo. Esas fueron las consecuencias más importantes que hubieron. La destitución del virrey Hidalgo de Cisneros fue también una consecuencia, aunque fue una consecuencia que pasó, porque la revolución es una serie de hechos, esa fue una de las primeras consecuencias que hubo, la destitución del virrey Hidalgo de Cisneros y la instauración de una nueva junta. También creó una soberanía como nación, y el comienzo de lo que después dije que sería la consecuencia más importante, la gestación de una independencia. Y con eso cierro, que el contexto mundial fue lo que nos dio la independencia. Yo creo que lo que más llevó a los criollos de ese momento era la necesidad del comercio, así que se puede llamar que somos hijos del comercio, si se quiere, por la necesidad que había en ese momento. Así que buenísimo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que estoy por tratar es el de la revolución del 25 de mayo de 1810 como un mito, ya sea como un mito fundacional o un mito orientador, como vamos a ver ahora, en las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi del año 1852. Para entrar en el tema voy a precisar algunos conceptos teóricos que permiten entender a dónde estoy apuntando. Explica Oscar Oslac que el proceso que va a dar contenido real a lo que previamente no eran sino atributos formales del Estado Nacional Argentino, proceso este que él llama estatidad y que se va a desarrollar entre los años 1862 y 1880, se tradujo en formas de penetración en la sociedad civil que hacían posible la presencia del Estado. Ahora, de estas formas de penetración nos interesa la llamada penetración ideológica, que consiste en la creciente capacidad por parte del Estado de la creación y difusión de valores, conocimientos y símbolos reforzadores del sentimiento de nacionalidad, y que tendían en su conjunto a legitimar el sistema de dominación. Aquí es donde nosotros vamos a tratar el concepto de símbolo. Para esto nos vamos a servir de la autoridad del célebre historiador rumano Mircea Eliade, quien nos explica que el símbolo puede entenderse como la participación de un objeto natural o de un acto humano en una realidad que reúne una serie de características. Trasciende a estos objetos o actos, los revela y constituye su modelo ejemplar o arquetipo. Ahora, el símbolo siempre se integra en un escenario
en que aparece este otro concepto que tenemos que tener presente, que es el concepto de mito. El mito, en este contexto, se nos presenta no como una fábula, invención o ficción, como nos diría Platón, sino por el contrario, como una historia, o sea, algo que efectivamente ocurrió, es decir, es verdadera, de inapreciable valor por ser sagrada, ejemplar y significativa. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto para la teoría o la reflexión política? La importancia del asunto se nos torna evidente cuando recordamos con Mario Justo López, el célebre politólogo argentino, que los actos, hechos y situaciones que constituyen materialmente la realidad política son transpuestos a un registro compuesto de símbolos, en virtud de los cuales aquellos adquieren una coloración, un sentido que no tienen intrínsecamente. Por su parte, explica Antonio Castaño que los símbolos tienen dos consecuencias. Por un lado, van a suscitar una intensificación de la unidad del grupo, lo que lleva a una participación efectiva de los contenidos que representa el símbolo. Y por el otro, y en esto él sigue a Carl Joachim Friedrich, que los mitos y sus representaciones, por un lado, van a colaborar en la tarea de gobierno, reforzando la autoridad allí donde su poder o influencia son insuficientes o poco eficaces. Por el otro lado, los símbolos sugieren mitos que personifican las razones por las cuales un orden político tiene sentido y consecuentemente recibe adhesión. Los símbolos, nos dice Friedrich, constituyen un apuntalamiento emocional que aporta un elemento que favorece tanto la cooperación como la subordinación. Ahora, un mito específicamente político es el llamado mito fundacional, que trata precisamente de la fundación, origen de un orden político particular o de una serie de órdenes políticos particulares. Esto es clarificado con el concepto de ficción orientadora que es empleada por Nicholas Shumway al estudiar la mitología de la eclusión en el contexto del surgimiento del sentimiento de identidad argentino en el siglo XIX. Shumway, siguiendo a Morgan, señala que el éxito de la tarea de gobierno exige la aceptación de lo que llama ficciones, es decir, exige la suspensión voluntaria de la incredulidad. Estas ficciones orientadoras de las naciones no pueden ser probadas y suelen ser tan artificiales como las ficciones literarias, pero por el otro lado son necesarias para dar a los individuos un sentimiento de nación, comunidad, identidad colectiva y de participar en un destino común nacional. Según Shumway, y esto es muy interesante, en Europa los mitos de nacionalidad que se van a volver ficciones orientadoras sobre las que las naciones europeas se van a construir, existían desde antes de la formación de las naciones mismas. Sin embargo, y como dijo el expositor anterior, en algún sentido, en América hispana, las guerras de la independencia van a forzar la aparición de naciones en áreas que carecían de ficciones orientadoras para la construcción de una nacionalidad autónoma. Ahora, uno de tales mitos fundacionales es precisamente el del 25 de mayo, que nosotros aquí estamos examinando, y vamos a examinar siguiendo a Alberdi. El mito se nos presenta como una historia sagrada, es decir, relata una historia sagrada, un acontecimiento que se entiende primordial ocurrido al comienzo del tiempo, ab initio.
El 25 de mayo, precisamente, cumple el papel de una hierofanía, o sea, una manifestación de algo absolutamente otro, de algo sagrado, que rompe la homogeneidad cualitativa del espacio y del tiempo. Ahora, ¿qué es esto que irrumpe? Aquello que en palabras de Alberdi, los himnos de la revolución, los himnos populares de la revolución de 1810 anunciaban, esto es, la aparición en la faz del mundo de una nueva y gloriosa nación. Son los hechos del 25 los que por un lado van a resignificar el espacio. Decía Alberdi, recordemos a nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Tenemos suelo hace 3 siglos y solo tenemos patria desde 1810. Recordemos que para Alberdi la patria es básicamente aquel lugar en el que podemos ejercer los derechos ciudadanos. Por el otro lado, el tiempo cambia cualitativamente. El tiempo del hecho mítico es un tiempo sagrado, como dije, es el tiempo sagrado del origen. Y el tiempo de origen por excelencia es el tiempo donde la totalidad de lo real vino al ser, es decir, el tiempo cosmogónico. En este caso, nosotros estamos asistiendo al advenimiento de un cosmos, o sea, de un orden político. Como la cosmogonía es el arquetipo de toda creación, el tiempo cósmico que hace surgir la cosmogonía es el modelo ejemplar de todos los demás tiempos específicos. Y a él, o sea, a este tiempo del origen, se remiten en busca de significación los hechos a los que el autor, en este caso Alberdi, es contemporáneo. De esta forma, en 1852, Alberdi entiende que nos hallamos como en 1810, en la necesidad de crear, tanto por un lado, un gobierno general argentino, como por el otro, dictar una constitución que sirva de regla de conducta a ese gobierno. El mito, entonces, se erige en modelo ejemplar de todas las actividades humanas significativas: alimentación, sexualidad, trabajo, educación y política. Y con ello, con arreglo a esto, es decir, al mito, se establece una relación a modo de modelo ejemplar. Entonces, es en relación al mito que se explica la importancia de un hecho. Por ejemplo, dice Alberdi, la victoria de Montecasero es un evento tan grande como la Revolución de Mayo. Con arreglo al mito se explica el origen de un mal. Dice Alberdi, no viene pues de 1820, como se ha dicho, el desquicio del gobierno central de la República, sino desde los primeros pasos de la Revolución de Mayo. O también se explica, en función de este mito modelo, una nota distintiva. Dice Alberdi, la Revolución de Mayo de 1810, el nuevo régimen republicano, lejos de alterar, confirmó y robusteció este antecedente descentralizador, se refería, más de lo que convenía a las necesidades del país. El carácter ejemplar del mito es la razón por la que el hombre se esfuerza en reactualizar periódicamente el tiempo de origen por medio de rituales apropiados, por ejemplo, los rituales escolares, los rituales en la Plaza de Mayo, el Te Deum en la catedral, etc. Los hechos del 25 son hechos ejemplares ocurridos en un tiempo en el que, al decir de Alberdi, se reúne una serie de características. Grandes hombres levantaron altares a la integridad de la patria, y al cual, dice Alberdi, hoy volvemos nuestros ojos en busca de los principios de la Revolución Americana. Respecto de los cuales Alberdi se pregunta, y nosotros también con él, ¿en qué consisten esos principios representados por la Revolución de Mayo? Y son 6 los que él señala. El sentido común, en lo que resuena la inmortal obra de Thomas Paine, la razón ordinaria aplicada a la política, la igualdad de los hombres, el derecho de propiedad, la libertad de disponer de la propia persona y de los actos, y por fin la participación del pueblo en la formación y dirección del gobierno del país. En conclusión, como ayer, hoy y seguramente mañana, porque la lucha por las libertades es una cuestión permanente, es hora, y a eso estamos haciendo un llamado, de reactualizar ese tiempo, cuyo sol, como dice el célebre gato tradicional, siempre viene asomando. Gracias.
Muchas gracias, Andrés, por favor, si puede ser, Carlos. Ah, hola, ¿está Carlos preparado? Bueno, acá alguien comenta, mientras leo, mientras se prepara Carlos, no sé si estará ya listo. Alguien comenta, Pampa Roldán dice, el Imperio Español fue 2 siglos el más importante del orbe, cubría desde Europa hasta Asia en Filipinas, y si bien estaba en retroceso, era todavía una gran potencia. Supongo que quiere decir durante la época de la Revolución de Mayo. Carlos, ¿estás listo? ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha perfecto, por lo menos acá. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar en esta convocatoria del Club de la Libertad y bueno, y además rodeado tanto de Lucas como de Salvador, que han sido unos expositores estupendos en cuanto al comienzo del tema que es la Revolución de Mayo, este conversatorio, este homenaje. Bueno, la Revolución de Mayo, a mi manera de ver, tiene claroscuros y lo que yo quiero decir es que vamos a analizar algunos claroscuros y esos claroscuros no significan en nada una mella a los próceres, a los patriotas y al desarrollo de las cosas que ocurrieron y el patriotismo que tuvieron hombres esenciales en estos acontecimientos. Solamente se trata de, bueno, activar un poquito la mente y hacer un poquito de debate y sacar la cuestión de la cosa puramente escolar, como bien lo ha hecho el doctor Salvador recientemente. Me parece fundamental eso, porque estamos en una fundación de carácter liberal, pero ya de personas adultas, entonces tenemos que hacer un intercambio acorde con esa cuestión. La primera cuestión es justamente continuando con lo que se dijo recién, las preguntas que se hacía Alberdi sobre esto, decía sobre la Revolución de Mayo, decía sobre los hechos de Mayo, decía Alberdi, ¿revolución? Se pregunta el autor de las bases. ¿Revolución contra quién? Contra el rey estaba prisionero y cautivo, contra las juntas españolas que lo representaban. Ellas mismas habían invitado a Sudamérica a crear juntas. Según él, hubo un cambio de gobierno y ha cambiado el gobierno y no la sociedad, que podría ser un elemento para denominar lo que es una revolución. Entonces, luego de estas preguntas y de estas dudas que planteaba Alberdi en cuanto a la cuestión de cambio de gobierno o revolución, vamos a analizar un poquito cómo fueron los hechos de Mayo, cómo fueron las circunstancias y cómo se desenvolvieron y la trascendencia que tuvieron y las distorsiones que tuvieron de los objetivos iniciales o de los objetivos que, como patriotas que somos, le adjudicamos a los hechos de Mayo. En primer lugar, bueno, tenemos que hablar del poder virreinal. El poder virreinal estaba muy deteriorado. España no andaba bien, teníamos el problema de la monarquía José Bonaparte, Sobremonte en 1806 se había escapado con los caudales a la otra ciudad importante del virreinato que era Córdoba. Eso no había gustado a la sociedad porteña, había manchado la imagen virreinal. Luego tenemos la cuestión de que llega Liniers, pero Liniers es derribado por las presiones del grupo realista, que no veía bien su nacionalidad, porque era francés y justamente los franceses estaban invadiendo la península. Y luego llega Cisneros, que es nombrado por la Junta Central de Sevilla, la misma que cae a principios de 1810, y el 14 de mayo llegan las noticias, todos consabidos de que llegan y que había caído la Junta. Es decir, que Cisneros se había quedado sin nada, no lo había nombrado el rey, no lo había nombrado una Junta, la Junta ya no existía,
y estaba colgado de un pincel, literalmente. Bueno, muy bien. Esa es una cuestión importante. Es decir, la autoridad virreinal estaba destruida. También es muy importante tener en cuenta que ubicarnos, porque muchas veces nosotros creemos que lo que le pasa a los argentinos actuales y lo que le pasa a la gente que vive en Buenos Aires es única en el mundo. Y Alperín Dongui, en su libro Historia Contemporánea de América Latina, nos recuerda a Tulio Alperín Dongui, extraordinario analista, que son los cabildos abiertos los que establecen la junta de gobierno que reemplazan a los gobernantes designados desde la metrópoli. El 19 de abril en Caracas, el 25 de mayo en Buenos Aires, el 20 de julio en Bogotá, el 18 de septiembre en Santiago de Chile. Es decir, que tampoco le dotemos al tema de los sucesos de mayo una cuestión de excepcionalidad, porque Alperín Dongui nos está explicando que tuvo esta ola de deslegitimación del poder virreinal, tuvo un cambio de manos hacia los cabildos abiertos muy importante y nos está explicando contemporáneamente cómo pasaba. Bueno, tenemos el tema de las ideas de la Revolución Francesa. Hay una cuestión que yo no lo sabía y la quiero compartir con ustedes. ¿Quién fue el primer golpista? El primer golpista en Buenos Aires fue un correntino. Sí, señor. Sí, señor. El primer golpista en Buenos Aires fue un correntino. Y fue un correntino en el año 1795, que hizo una conspiración llamada de los franceses. Esto lo estoy leyendo de un libro de Félix Luna. Y el mestizo correntino José Díaz y el residente italiano Santiago Antonini, basados en las ideas de la Revolución Francesa, quisieron hacer un levantamiento con esclavos, con pardos, con gente de color, con gente que no tenía derechos, bueno, quisieron hacer un levantamiento. Hubo un alcahuete que nunca falta, que contó todo, y como Díaz no quiso o no supo aclarar su implicancia en los hechos de 1795, el primer edil Álzaga lo torturó hasta matarlo. Lo hizo torturar hasta matarlo. 1795, así que tenemos a José Díaz Correntino, el primer golpista contra la corona en pro de las todavía idílicas ideas de la Revolución Francesa. Es una perlita y quería compartirlas con ustedes. Después está cómo llegó profundamente al corazón de nuestros patriotas, sobre todo de algunos de nuestros patriotas, las ideas de la Revolución Francesa. Voy a leer algo que decía Manuel Belgrano, que me parece muy interesante, porque Manuel Belgrano, en el momento que fue la Revolución Francesa, estaba estudiando en España. No se olviden que estuvo en Salamanca, bueno, su padre tenía muchos medios económicos y él pudo estudiar allí. Entonces decía Belgrano: se apoderaron de mí las ideas de la libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le hubieran concedido. Así que tenemos cómo va entrando en niveles populares, en niveles de determinados dirigentes, en niveles de gente que luego empieza a formar parte de los gobiernos locales, las ideas de la revolución. Bueno, todos saben el tema de la situación internacional, no quiero ahondar en detalles que muchos conocemos. Hay una serie de mitos también con relación al comercio. Todos nos contaron que Buenos Aires era liberal, libreempresista, y había todo un sistema que trababa el comercio con el resto del comercio interno del Río de la Plata y el comercio con potencias como podía ser Inglaterra, y eso afectaba a los intereses de Buenos Aires. Bueno, eso no es tan
tan lineal. Eso no es ni tan lineal ni tan cierto. Voy a citar en el libro de Historia de Corrientes, que habla de todos estos temas, al gran historiador correntino, el doctor Hernán Félix Gómez. Y Hernán Félix Gómez nos cuenta que el comercio interno dentro del actual territorio argentino no era menos caprichoso. La aduana de Córdoba fue seguida de otra en Santiago del Estero, y en ellas no solo se cobraba por la mercancía, sino también un tanto por los vehículos de tránsito, destinándose el producido a determinadas obras públicas. La famosa lacra que tenía el virreinato de las aduanas interiores. Pero escuchen esto. Buenos Aires, como ya aludimos, llegó a prohibir la importación de frutos desde Córdoba. Sistema seguido en otras partes en defensa de la producción local. También había otro problema en cuanto a la navegación, porque tenía una aduana especial la ciudad de Santa Fe. Entonces los barcos que tenían que ir de Corrientes a Buenos Aires tenían que bajar su mercadería y pagar impuestos en Santa Fe para llegar a Buenos Aires, en carreta. Bueno, una locura. Pero lo que yo quiero comentarles a ustedes es que tampoco es que íntegramente la ciudad de Buenos Aires era una ciudad libre empresista. Había determinados intereses y determinadas cuestiones como puede haber en una ciudad con cuestiones comerciales. Además, es un tema para la reflexión. A todos nos gusta ser libre empresista cuanto nuestra mercadería puede competir y cuanto lo que hacemos, lo que producimos, lo que realizamos es difícil de competir contra el del exterior, todos nos hacemos los proteccionistas. Y eso pasa en muchos ámbitos. Y pasaba también en el seno de la sociedad porteña. Así que ese mito de que el interior era, o determinados, el tema del Alto Perú y todo eran proteccionistas, y Buenos Aires era libre empresista, tampoco era una cosa definida tan claramente. Otra de las cuestiones que tampoco se dice continuamente, es la cuestión de que Cisneros, que venía flojito de papeles por el tema de la Junta Central de Sevilla, y además de venir flojito de papeles por la Junta Central de Sevilla, no tenía mucho poder interno y tenía que lidiar con una serie de intereses, habilita el libre comercio en la ciudad de Buenos Aires de una importación de un buque en fin de 1809. Y eso provoca, es decir, habilita el libre comercio con mercaderías inglesas. Y eso provoca todo un malestar, porque Buenos Aires también era la sede de los representantes de las empresas monopólicas españolas. Es decir, que había un partido que representaba al monopolio español dentro de Buenos Aires. Y estaban los que representaban al resto, a los que pedían el libre comercio, y que se ve muy claramente en el documento, que es muy interesante y que es un documento fundacional, sí, del país, en cuanto al libre comercio, que es la famosa representación de los hacendados de final de 1809, que es la que lleva adelante Mariano Moreno como abogado en representación de los que querían el libre comercio en la zona rioplatense. Muy bien, dicho esto, quiero seguir adelante. Se habla del ejército, ayer fue el día del ejército, dicen el ejército nació con la patria el 29 de mayo de 1810, el ejército no nació con la patria el 29 de mayo, el ejército nacional no, el ejército nativo, nació a posterioridad de las invasiones inglesas, nació con los patricios, con los arribeños, con los pardos y morenos, con los húsares de Pueyrredón, y eso se creó debido a que los vecinos de Buenos Aires tuvieron que echar a Bereford y luego veían venir que podía venir otra invasión. Vino la invasión de Huiteloque en 1807 y estaban preparados. Entonces había un ejército nativo que no empezó con la... Bueno, claro, es como decía El Salvador, tenemos que fijar una cosa fundacional, bueno, está muy bien, pero el ejército no nació
con la patria el 25 de mayo de 1810. El ejército nació antes. De hecho, Saavedra, su mayor cualidad era ser el jefe de patricios, por eso terminó presidente de la Junta. Otra de las cosas que se dice, otro de los mitos, las cosas, estoy acá para mover un poquito el avispero, es el tema del periodismo. El periodismo nacional, el periodismo patriótico empezó con la Gaceta el 7 de junio, Mariano Moreno. No, ya había un periodismo, y mucho más periodismo que la Gaceta, en el Telégrafo Mercantil y en El Comercio, que era el diario que había fundado y dirigía Manuel Belgrano desde principios de 1810, porque ya la ola del libre comercio había comenzado en la zona rioplatense. Claro, algunos me van a decir, bueno, pero no te gusta nada, fue muy importante lo de Mariano Moreno. Sí, fue muy importante lo de Mariano Moreno, es muy importante lo de la Gaceta. Seguramente en el Club de la Libertad vamos a hacer alguna actividad con lo del Día del Periodista y vamos a hablar de la Gaceta con sus claros y oscuros. Y cómo sirvió como elemento para que Mariano Moreno profundizara en las ideas justamente de la Revolución Francesa, en el seno de la Junta. Y cómo sirvió cuando el famoso decreto de supresión de honores, que le quisieron poner una corona de laurel a Saavedra, que era como un virrey sin cargo de virrey, y ya le gustó la cosa, y le gustó el sillón, y entonces Atanasio Duarte dijo un aplauso para el nuevo emperador del Río de la Plata, y todo, y bueno, y se armó un escándalo. Es decir, sirvió, desde luego que sirvió, nadie está diciendo que no, pero digamos cómo son las cosas, que el hito de la Revolución de Mayo, hay cosas anteriores y hay cosas que se distorsionaron justamente por la actividad de la Revolución de Mayo. Bueno, muy bien. Luego, bueno, lo dije lo de virrey sin título. Después, lo de la Revolución de Mayo. El 22 de mayo les dice en la convocatoria del Cabildo Abierto, todo se hará con relación al respeto a Fernando VII. Es decir, al rey encerrado, al rey preso. Y eso no lo quita la Junta. Es más, continúa con una llamada muy conocida llamada Máscara de Fernando VII, que fue seguir imprimiendo, seguir acuñando monedas y seguir hablando de Fernando VII prácticamente hasta 1816, donde tampoco la Declaración de la Independencia de 1816 es un resultado tajante de la Revolución de Mayo, sino una presión de San Martín que tenía que salir del territorio actual de la Argentina representando a un país soberano y no a una banda armada de maleantes o de vaya a saber qué. Hay una presión clara de San Martín, pero no estamos hablando del 9 de julio, sigamos con lo del 25 de mayo. La máscara. Y hay una cuestión muy interesante, que tiene que ver con los buenos abogados argentinos y la claridad de un elemento fundamental que fue el tema de la reversión de la soberanía. Porque nuestro territorio, América, era de la corona española. No, es decir, dependía de los reyes, no dependía de España. Y por eso cuando el obispo Lué dice, bueno, que no puede asumir un criollo salvo que se muera el último español, no, le dice el momento, no. Nosotros reasumimos porque dependemos de la corona, no de una junta, de lo que quede en Cádiz o de una isla de pescadores. Nosotros reasumimos por la reversión de la soberanía que es claramente establecido y además había sido uno de los fundamentos de la Junta Central de Sevilla. Así que el manejo en el 22 de mayo de 1810 fue maravilloso en cuanto al debate que se hizo en el Cabildo Abierto. Ahora bien, fue tan maravilloso que, y con esto esta va a ser la última idea, no le voy a ocupar demasiado tiempo más, fue tan maravilloso que inculcó el germen del neofederalismo argentino.
creo, y algunos comparten conmigo, que en la Argentina no tenemos un sistema federal, tenemos un neofederalismo. Que lo de neo me parece una cosa espantosa, y justamente por eso, porque me parece espantoso, lo aplico. Porque es como una cáscara, como una apariencia, como una cosa surrealista, ¿no es cierto? Que nos aparenta una cosa que no es. Y el germen está en el 22 de mayo de 1810, cuando le dicen, Castelli había hecho el tema este de la reversión de la soberanía, maravilloso, y le dicen, no, bueno, pero hay que llamar a la gente del interior, usted no puede, el Cabildo Abierto de 1810 no puede arrogarse la representación de lo que piensa el resto del virreinato, porque está bien, el Cabildo es una cuestión comunal, ¿no? Y entonces Juan José Paso, es el que dice, por acá lo tengo porque quiero más o menos decir la idea, voy a tomar la idea de lo que dice Félix Luna de Juan José Paso. Dice, afirmó que dada la situación no convenía retrasar las decisiones, alegó el carácter de hermana mayor de Buenos Aires y con ello se refería al poder convocante de la capital del virreinato, su indudable importancia en todo el territorio y su comportamiento heroico durante las invasiones inglesas. Buenos Aires actuaría como la primogénita que cuida a sus hermanos menores, digamos, los de Corrientes somos los hermanos menores, y después de constituir el nuevo gobierno, que sería provisorio, se convocaría a los diputados de las otras jurisdicciones para formar un gobierno definitivo. Bueno, muy lindo. Juan José Paso es una persona muy interesante para seguir. Yo me acuerdo hace muchos años que mi hermana iba al colegio y una profesora le dijo con una irreverencia total, una profesora de historia les enseñaba que Juan José Paso, le decían Corchito Paso, porque había estado de secretario de la primera junta, luego había sido miembro del primer triunvirato, y cuando vino un golpe de Estado el 8 de octubre de 1812, se quedó en el segundo triunvirato, es decir, que era un hombre de poder de la representación de Buenos Aires. Yo me indigné muchísimo, pero la verdad, que cambiemos los de Corchito y hablemos de que tenía la vaca atada a Paso, porque no largó nunca. Muy bien. Y eso trajo implicancias muy tremendas para lo que fue el virreinato del Río de la Plata, para los ejércitos que fueron a difundir las ideas de la revolución, para la integración. No nos olvidemos que Buenos Aires no era la Buenos Aires de ahora. Buenos Aires era una de las 4 ciudades más importantes que tenía el virreinato, 5 ciudades más importantes que tenía el virreinato, que eran pares, y por cuestiones estratégicas, en 1776 se había hecho el virreinato del Río de la Plata, pero no era una hermana mayor, una cosa impresionante, no era lo que es ahora. Y las ciudades eran Buenos Aires, Montevideo, que justamente no le dieron la capitalidad del virreinato porque estaba en la zona de combate con los portugueses, Córdoba, que tenía tantos pergaminos como Buenos Aires, Asunción del Paraguay y Chuquisaca. Entonces, eso de hermana mayor más o menos. Pero bueno, fue la tesis de Paso, fue la tesis que, ¿cómo se llama? Venció. Y quiero volver a Hernán Gómez. Quiero volver a Hernán Gómez por una cosa muy interesante que dice Hernán Gómez y que quiero leérselas a ustedes. Y Hernán Gómez dice lo siguiente. Fíjense qué interesante, lo quiero leer. Dice, tal que Miguel de Ascuénaga dice que aceptan la opinión de todos los que aceptan mientras se recogía la opinión de todos los pueblos necesaria para la validez de todo procedimiento. Eso dice Miguel de Ascuénaga en los Hechos de Mayo. Y entonces dice Hernán Gómez, tal vez por estas reservas, el gobierno creado el 25 de mayo fue establecido con el título de Junta Provisional de la Capital. De la Capital. Y el día 26, en la misma junta, ya una vez sentaditos en los sillones,
dicen, se constituye en Junta Provisional de las provincias del Río de la Plata. En un día ya cambiamos. De la capital pasemos a ser la Junta Provisoria. Bajo las ideas de Moreno, bueno. Pero hay algo más. El acta capitular del 25 de mayo, todo esto lo dice Hernán Félix Gómez en la Historia de Corrientes, uno de nuestros grandes historiadores, autonomista por las dudas, por si alguien tiene alguna, diputado nacional autonomista, etcétera, etcétera. Bueno, Hernán Gómez dice, pero hay algo más. El acta capitular del 25 de mayo establece que las provincias elegirán diputados para formar un congreso que establecerá la forma de gobierno que pareciera mejor. Y en cambio, la circular del 27 de mayo, es decir, donde digo, Diego, voy cambiando, dice que llamó a los diputados para que se incorporaran a la Junta de Gobierno con el indudable propósito de cortar la oposición posible y el triunfo de una mayoría formada de diputados de las ciudades cuya opinión no se conocía en Buenos Aires. Voy a terminar con Hernán Gómez, y dice, dentro de esta confusión de conceptos, puede anotarse el hecho inequívoco de que la Revolución de Mayo fue como un movimiento comunal con tendencia a un cambio político en todo el virreinato, que debía llevarse por las armas. Repito lo que dice Hernán Gómez. El hecho inequívoco de que la Revolución de Mayo fue como un movimiento comunal con tendencia a un cambio político en todo el virreinato que debía llevarse por las armas. ¿Por qué? Porque primero iban a llamar a una asamblea, la asamblea con los diputados del interior iba a decir, somos independientes, no somos independientes, somos monárquicos, no somos monárquicos. Seguramente iba a declarar o no la independencia. Y cuando los llaman y lo integran a lo que es luego la Junta Grande, en un cambio que hace Buenos Aires, se van postergando las decisiones constitucionales, que algunos elementos los tenemos en la Asamblea del año 13, recién, 3 años después. Esas son las consecuencias no queridas del manejo comunal del poder de Buenos Aires. Y luego, recién a los 6 años de la independencia. Es decir, que estas distorsiones provocan consecuencias inesperadas en la formación del Estado argentino. No los quiero aburrir y ya es muy largo, pero ya que estamos con tanta crítica y tanta cuestión y tanta cosa, quiero leer unas palabras de Mariano Moreno, porque, repito, yo no quiero aparentar que estoy cuestionando el patriotismo de las personas, pero sí hay cosas que se fueron desvirtuando. Dice Mariano Moreno, y miren qué interesante y qué aplicable es para los momentos actuales. Miren si no. Dice, conozco los peligros que tendrá que vencer un magistrado a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen el Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir a sus enemigos y dar una nueva vida a las provincias. Mariano Moreno. Muchísimas gracias y disculpen la largura. Muchas gracias a vos, Carlos. Bueno, quedamos abiertos entonces a hacer preguntas acá. Ya tengo una, así que voy a leerla. Es para Andrés Salvador. Teresita Romero dice, buenas tardes, el profesor Salvador podría repetir los principios de la Revolución de Mayo y en qué libro los puedo leer. Desde ya, muchas gracias. Por favor, Andrés, si puedes activar tu micrófono. Sí, con todo gusto. Los principios que señala Alberdi son los siguientes.
Sentido común, esta es una palabra que, o sea, esta expresión sentido común tiene en boca de Alberdi una fuerte carga teórica, por eso hoy dije que esto resuena al famoso libro de Thomas Paine, El sentido común. Lo otro es la razón ordinaria aplicada a la política. También, nuevamente, el concepto de razón no es una palabra más que de Alberdi. La igualdad de los hombres, el derecho de propiedad, la libertad de disponer de la propia persona y de los actos, y por fin la participación del pueblo en la formación y en la dirección del gobierno del país. Esto lo dice Alberdi en bases y puntos de partida, y si ustedes quieren, el texto de la exposición, tengo entendido, ya fue publicado en la página del Club de la Libertad, así que pueden consultar ahí puntualmente las fuentes citadas a lo largo de esta exposición y las páginas. Bueno, muchas gracias, Andrés. Le agradezco a los tres. Vamos a seguir con las preguntas, si existe alguna. Si no, pasamos, pidió la palabra, y les digo a los que quieran pedir la palabra, pueden hacerlo por el chat. Pidió la palabra, ya les digo, Arduino. Así que por favor, si puede ser Enrique Arduino, activa el micrófono y lo escuchamos. Gracias. Sobre la exposición de Carlos, yo quiero aclarar dos cosas. Si bien fue un golpe, el primer golpista correntino, no fue el señor que dijo él, sino que todavía era gobierno español, o sea, será contra el gobierno español. El primer golpista argentino, contra un gobierno argentino, contra un gobierno del Río de la Plata todavía, era San Martín, cuando formó los granaderos junto con los patricios que comandaba Alvear contra el primer triunvirato, cuando no se querían bajar. Y el ejército sí nació el 24, el ejército regular de la Argentina, basado en milicias irregulares del Estado español, porque cuando las invasiones inglesas, el ejército regular que tenía que defenderlo era el ejército español, que no lo hizo, sino que se organizaron milicias irregulares de criollos. Ahora la pregunta en sí. Carlos, hablando muy bien esto de desmitificar lo que eran los hechos históricos argentinos. Creemos que todos eran de bronce y eran humanos con muchas pasiones. Había, desde el 22, después del Cabildo Abierto del 22, el virrey ya no pinchaba ni cortaba. Realmente nunca pinchó ni cortó. Pero después del 22 desaparecimos. ¿Por qué vamos al 25? Por el hecho de que se estaba discutiendo cuál de las dos facciones de criollos, imponía su criterio. ¿Vos qué crees? ¿Que eso fue la gente que salió con los paraguas el 25 de mayo la que impuso una facción? ¿O, como siempre pasa en las revueltas argentinas, fue patricios que formó Saavedra en la Plaza de Mayo la que impuso la facción que dominaría esta junta? Sí, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Escuchamos. Sí, se escucha. Bueno, muy bien. en primer lugar tenés toda la razón en cuanto al golpista correntino, porque yo me habré expresado mal en el tema de la aceleración por no disponer de tanto tiempo. Pero el golpista correntino invocaba las ideas de la Revolución Francesa en el seno del virreinato. Así que no era un golpista contra las nuevas autoridades. Así que si me expresé mal, porque la situación virreinal que se vivía y contra las ideas del virreinato. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del ejército
es más o menos. Porque, bueno, si hablamos de un ejército, con la formalidad de un ejército, pero los regimientos con nativos, y sobre todo el regimiento patricios, estaba plenamente conformado ya en 1807. Y ese era, y los húsares de Pueyrredón y los pardos y morenos, eran regimientos regulares dentro del esquema virreinal, pero regimientos con nativos. Ahora, enganchando con lo mismo, es importantísimo lo que pasa con los patricios del 22 al 25. En primer lugar, con el acceso, que lo recitan, que lo dicen varios historiadores, al cabildo del 22 de mayo. El cabildo del 22 de mayo tenía la parte más sana de la población, así se denominaba, los ciudadanos relevantes, porque no era que hablaba cualquiera, sino los ciudadanos que tenían determinada relevancia en la ciudad de Buenos Aires, pero había una barra brava muy pesadita que iba insultando especialmente a los realistas que pedían el uso de la palabra. Es decir, la barra brava, o lo que sería una barra brava de la época, que no podía expresarse, pero sí chiflar e insultar a alguno de los que hablaba, era criolla. Y era criolla porque los que tenían que guardar el orden, que eran los patricios, habían dispuesto un sistema de acceso muy particular. Lo que pasa con el 22 de mayo es que mandan a hacer una junta y el que sepulta, el que entierra la legitimidad virreinal en el Río de la Plata es el propio Cisneros, porque dice, bueno, la junta, yo paso a ser virrey, a ser presidente de la junta y me quedo en el sillón. No, si tu poder venía de una autoridad que dependía del rey de España, vos tenés que morir con las botas puestas. El propio Cisneros, cuando la autoridad viene del cabildo, se cambia y se sienta como presidente de la Junta Provisoria del 24. Es decir, el que termina de enterrar la institución virreinal es Cisneros. Y entonces termina con los hechos del 25 de mayo. Eso nomás. Quédate ahí, Carlos, porque tengo una pregunta para vos, acá por privado. Dice, según lo que comentaba Carlos Moratorio, ¿se puede entender entonces que la lucha de unitarios y federales se expresó el mismo 25 y 26 de mayo de 1810? ¿Se escucha? Porque, disculpen, porque sí. ¿se escucha bien? Sí. Escucha. Desde luego que sí, desde luego que sí. Es decir, desde el punto de vista institucional, Buenos Aires pega un salto el 22 de mayo de 1810. Mejor dicho, según lo que dice Hernán Félix Gómez, historiador correntino, lo pega al salto una vez que se instala la Junta Provisoria, que primero representaba a la ciudad y a los 2 días ya se adjudica a representar al virreinato, y luego, cuando primero tenía que llamar diputados para un congreso constituyente, formativo de la nueva nación, que van llegando, dice que los va a integrar a la Junta. Por lo tanto, no pasan a normar ningún orden político, pasan a ser parte del poder ejecutivo que se plasma en la famosa Junta Grande de 1811, que no sirvió para nada, porque llegó un momento que era tan grande que no se podían tomar decisiones, y no cambió nada, y no definió si queríamos monarquía o queríamos independencia, y no definió las principales medidas políticas, que recién las define desde un punto de vista constitucional, por llamarle de alguna manera, la Asamblea del año 13. Gracias, Carlos. Le cedo la palabra a Andrés Salvador, que estaba pidiendo, y también para él tengo una pregunta que la puede contestar durante este tiempo que la tiene, que tiene la palabra,
Dice, viendo cómo el símbolo es utilizado para subordinar y conseguir cooperación, ¿hay algún sentido lógico de sentirse orgulloso de pertenecer a determinado espacio geográfico? Pregunta para Andrés Salvador. A mí creo que la pregunta es funcional a lo que estaba queriendo aclarar. Es muy importante tener en cuenta que, sobre todo cuando se emplea la palabra desmistificar, que el mito es una historia verdadera, o sea, el mito no es falso. El mito no es falso. Y hay que tener particular atención a los mitos políticos, porque el discurso racional no suprime los mitos. O sea, la experiencia nos ha mostrado que no suprime los mitos. De hecho, es en el plano de los dispositivos míticos y simbólicos que se producen las principales confrontaciones entre posiciones ideológicas o discursos antagónicos. Pensemos, sin ir más lejos, el problema que tiene hoy la República Argentina con un mito que atraviesa toda su historia, que es el mito de la grieta. La historia de la República Argentina está atravesada por este mito. Y es particularmente, hay que tener mucho cuidado porque los mitos operan en un plano altamente irracional y en un plano que es básicamente afectivo. No quiero decir irracional, podríamos llegar a entender que los mitos son suprarracionales, pero lo cierto es que el discurso racional no necesariamente puede contenerlos. Entonces, cuando, por ejemplo, desde el Estado se propicia o se juegan irresponsablemente con los mitos, pueden despertarse verdaderamente dragones que están dormidos. Dragones que están dormidos. Y particularmente, repito, en Argentina el mito de la grieta, españoles, criollos, unitarios, federales, autonomistas, nacionalistas, después orden conservador, radicales, después peronismo, antiperonismo, militares, sociedad civil. O sea, estamos atravesados por eso y hay que tener particular cuidado. Lo otro, si nosotros en una disputa como la que está habiendo hoy, con un complejo que se baja desde puntos de vista que se suelen caracterizar con el nombre, yo creo que también es un nombre que hay que tener cuidado, progresista, hay que tener presente que ellos operan con mitos. Decía León Trotsky, hace una observación en un renglón, que es extremadamente aguda, cuando él estudia el fenómeno del fascismo. Dice, el camino del fascismo está, digamos, está cubierto de símbolos. Lo mismo podemos decir que es el camino del socialismo, es el camino de la supresión de las libertades. Entonces, la tarea difícil posiblemente sea frente a un complejo mítico, simbólico, que propende a la supresión de las libertades, oponer mitos y símbolos, ficciones orientadoras, alternativas. Eso es lo que quería decir. Lo otro, es decir, independientemente de lo que nosotros podamos creer de un mito, de un complejo mítico o de un símbolo, lo cierto es que las personas, las sociedades, orientan sus conductas sobre la base de la creencia que asumen. Y las creencias que asumen están permeabilizadas por mitos y símbolos. Entonces, independientemente del orgullo, mucho o poco, que podamos tener nosotros, ese
ese orgullo o esa adscripción vital a un símbolo nos está mostrando la existencia del problema. Las personas orientan sus preferencias sobre la base de las creencias que asumen. Entonces, nosotros no podemos descuidar eso y no podemos creer que simplemente elaborando un discurso racional vamos a persuadir a un grupo extendido. Porque si fuera así, con todo lo que se ha escrito en favor de las libertades, hoy por hoy el mundo debería ser otro, y no lo es. ¿Por qué? Porque el discurso racional es una parte de la comunicación política, pero los mitos y los símbolos operan pese a ello. No sé si me expliqué. Perfecto, perfecto, Andrés. Gracias. Está levantando la mano Marcos Niveiro, así que si puede, por favor, activar el micrófono, tu cámara y te escuchamos. Sí, hola, ¿se escucha? ¿Se me Sí, escucha ahí? se escucha perfecto, sí. Ah, yo estaba escuchando por parte de, creo que fue el primer orador, y también creo que Carlos, vos hablaste, hablaron de la Revolución Francesa como un fenómeno, como un hecho histórico que tuvo un impacto acá para lo que fue la Revolución de Mayo. Y mi pregunta es, yo entiendo a la Revolución Francesa como, yo la veo a la Revolución Francesa como, esto es siguiendo las ideas de Burke o de Paine, como la primera dictadura de la Edad Moderna. Yo no la veo como algo de la libertad, etcétera. Pero, sin embargo, en principio la Revolución Francesa esgrimía estas nociones de la libertad. Ahora, mi pregunta es, ¿qué de la Revolución Francesa se recogió en el Virreinato del Río de la Plata para que se desarrolle la Revolución de Mayo? Digamos, la libertad que acabó con las tiranías de las monarquías o la voluntad general de la que hablaba Rousseau. ¿Qué cosas se tomaron de la Revolución Francesa? Esa es mi pregunta. Cualquiera de los tres oradores, o si quieren responder los tres, bienvenidos. Gracias. Si puede ser, Carlos está levantando la mano, parece. Si mal no veo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, tiene la en palabra. primer lugar, Yo agrego después. sí, Perfecto. lo que uno va percibiendo en el manejo de algunas, primero, lo primero que debemos hacer, me parece, en el tema de la Revolución de Mayo es no hacer cuestiones totalizadoras. Es decir, Buenos Aires era libre-empresista, la Junta era pro las ideas de la Revolución. No, había sectores, había individuos. Yo leí, bueno, estaba muy influido Mariano Moreno en el tema de la Revolución Francesa, por las características, sus características inclusive personales. Estaba muy influido Manuel Belgrano, que estaba en España en el momento de la fraternidad, igualdad, libertad, de la Revolución Francesa. Estaba influido Castelli. Castelli estaba tan influido que no tuvo ningún problema de cortarle la cabeza al virrey Liniers cuando se sublevó en Córdoba. Las autoridades militares estaban por perdonarle la vida, porque el virrey era una persona que había defendido el Río de la Plata y una persona muy respetada. Y llegó Castelli y dijo, no, hay que fusilando de algunos personajes de la revolución. Estamos hablando de toda la revolución. A mí me parece que una gran parte, algunos estuvieron influidos por las características de la Revolución Francesa, otros estuvieron influidos por continuar con el hecho de la libertad de comercio, es decir, estaba muy mezclada la situación. No creo que uno pueda hacer, en el tema de la Revolución de Mayo, en el tema de la conformación de los grupos de poder de la Revolución de Mayo, no creo que uno pueda hacer una etiqueta generalizada de la cuestión. Sí, concuerdo con
con Carlos, hay que tener mucho cuidado cuando tratamos del proceso de la llamada Revolución de Mayo, que curiosamente en ningún momento a lo largo de esos años para referirse a los movimientos de Buenos Aires se emplea la palabra revolución, es decir, es una revolución que no se llama a sí misma revolución. Lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado entonces es de asumir posiciones reduccionistas o totalizadoras, como dice Carlos, al momento de considerar lo que había ocurrido en mayo. Lo que hace a la influencia de la Revolución Francesa, los estudios muestran que, al menos en el territorio del Río de la Plata, la influencia que tuvo fue más bien restringida. Y esto se explica por lo siguiente. Existe una fuerte tradición hispánica, foral, de defensa de las autonomías, que debe tenerse presente. Entonces, es como que en mayo nosotros vamos a tener dos planos o niveles en el discurso que se está llevando adelante. Es posible que algunos de los temas correspondan al discurso que nosotros podemos rastrear hasta la Revolución de Mayo, perdón, la Revolución Francesa, pero materialmente estos hombres fueron formados en la tradición de la neoescolástica española, fueron formados en un cierto espíritu jurídico que les permite comprender el cambio que se estaba operando en España y que, al que no tenemos nunca que descuidar, que es el movimiento juntista del año 1808. No se entiende mayo de 1810 sin el movimiento de juntas de 1808. Ahora, este movimiento de juntas en España va a producir un cambio fundamental, ¿cuál es? El desplazamiento de la concepción tradicional de legitimación del ejercicio del poder por una nueva forma de comprender el poder, una nueva forma de legitimación. ¿Cuál era la forma tradicional? El poder provenía de Dios, y ya sea de forma directa o indirecta, terminaba en la figura del rey. Lo cierto es que a partir del movimiento de juntas, se entiende que la soberanía va a residir en la nación, y tal vez este sea el elemento que más aproxima al movimiento de junta a los hechos ocurridos en la Revolución Francesa, donde precisamente el tercer estado va a ser el depositario de la soberanía de la totalidad de la nación. Acá lo que se va a decir es, cuando digamos, los reyes abdican su poder en manos de Napoleón Bonaparte, que va a entregar la corona de España a su hermano José, los movimientos juntistas van a decir que el rey, esa abdicación, no era válida. ¿Por qué? Porque el rey no puede renunciar por sí a una soberanía que le fue conferida por la nación. En todo caso, la soberanía retrotrae sobre la nación. Retrotrae sobre la nación. Y esta nación va a ser entendida por el movimiento juntista español como la nación en un sentido extendido, es decir, no solo a los españoles peninsulares, no solo comprendía a los españoles peninsulares, sino a los españoles americanos, es decir, a la totalidad de los americanos. Entonces, por eso digo, acá hay es un escenario sumamente complejo el de la Revolución de Mayo, el de los hechos de Mayo. Lo más importante es este cambio, este principio, esta idea de que la soberanía se asienta en la nación. Es lo que quería aclarar. Bueno, para ir cerrando, Lucas, la palabra ahora, pero antes hay una pregunta para Carlos, que dice, cortita, digamos, para responderla, si me puede decir de dónde sacó la última cita de Mariano Moreno, la cita con la que cerró su exposición. La cita, ¿se escucha? Porque... Se escucha, se escucha. La cita, en realidad,
la toma Félix Luna de los escritos de Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno. Porque Mariano Moreno sabemos que murió a los 32 años, murió enseguida, murió en 1811 en un viaje que lo habían comandado para sacárselo de encima, ¿no? Hablando en criollo. Y se recoge, es lo que dice Manuel Moreno, que le dijo Mariano Moreno al 26 de mayo, cuando él se entera de que conformaba la Junta, porque él se enteró un día después, Mariano Moreno, de que conformaba la primera Junta de Gobierno. Es decir, son escritos de Manuel Moreno sobre Mariano Moreno, tomados en un libro sobre Moreno de Félix Luna. Gracias, Carlos, y tiene la palabra Lucas para ir cerrando. No, yo quería cerrar nomás. No, yo quería cerrar con la pregunta que había hecho Marcos, me parece. No, que también estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, de que no es una cuestión de todo un grupo, sino había pensamientos individuales. Y quería agregar que una de las cosas en común que había entre las personas, de la gente antes de la Revolución Francesa y la gente del virreinato antes de la Revolución de Mayo, es que acá en el virreinato nadie que no sea español podía tener un lugar de poder, salvo algunos, muy pocos, y era algo muy parecido a lo que reclamaban en Francia, porque también necesitaban querían que este templo, internet es innecesario, todo muy importante. Rey, había un virrey solamente, pero no había participación de ellos en el momento, nada más que eso. Bueno, gracias, Luca. Bueno, entonces vamos a ir terminando esta actividad dentro del ciclo de homenajes que como dije, que desde el club se inició hace un tiempo. Le vamos a pedir que por favor un tiempito más si pueden contestar una encuesta que le va a estar presentando en pantalla. Ahí. Y estaremos esperando el próximo encuentro con otras actividades. Le agradecemos mucho desde ya tanto a Luca Tomás Sánchez como el doctor Andrés Salvador y el por su dedicación, por esta intercharla que nos brindaron hoy, y estén atentos al próximo evento que se va a asegurar tanto en redes sociales por los canales de comunicación regulares que tenemos. Así que a todos muchas gracias. Pido muy cordialmente en nombre del Club de la Libertad.